tercera sesión, cuarta, del seminario que tenemos todo el año. Quedan 2 sesiones, queda la de, en octubre teníamos a dos invitadas y lo partimos en octubre y septiembre. Entonces vamos a vernos otra vez en septiembre, es el 27 de septiembre. Viene Natalia Bermúdez, ella trabaja con lenguas chicha y va a venir a hablar pues de su estudio que ha hecho como más psicológico de las lenguas chicha en general. Y en octubre viene Cris Stenzel, que es profesora de la Universidad de Río, y ella va a estar hablando sobre discurso en guanano, que es una lengua que se habla aquí en Colombia, en el Nordés. Y ella habla como del discurso en un contexto multilingüe del guanano. Entonces, con esa presentación cerramos y hacemos pues una presentación ya de cierre y nos vemos otra vez el próximo año a partir de febrero idealmente. Entonces, hoy vamos a tener la presentación de Camilo Roballo y de Daniel Smith. Camilo es profesor de la Universidad Nacional y entre las muchas lenguas que ha trabajado, ha estado trabajando con Yucuna y hoy vamos a ver alguna parte de su trabajo. Pueden hacer preguntas en cualquier momento que quieran. Y Daniel es, bueno, yo lo presento ahora, pero él viene de Estados Unidos, él es originalmente de Panamá y nos va a hablar de Cuna, que es una lengua también que es su filiación pues de identidad. Entonces, bienvenido, Camilo, gracias. Gracias, Caterina, gracias a la audiencia y permítanme contarles sobre los temas que vengo tomando ocasionalmente. Juan Felipe, que es el experto realmente. Yo he hecho un poco de trabajo en fonología de Yucuna y hice un trabajo en análisis de conceptos, de 2 conceptos que aparecen aquí. Bueno, para situarlos y comenzar, estos son los 3 temas que voy a tratar. ¿Sí? Y esta es una imagen importante porque la tienen muy presente los indígenas de esta región. Sí, allá tenemos el río Caquetá. Uy, qué pena. Pero alcanza a ver si Limecita, ese es el río Caquetá. Qué pena. Sí, sí. Listo, ya voy. Aquí está el río Caquetá. Sí. Pero lo importante es que para los indígenas que tienen el conocimiento, hay una ubicación muy fácil de identificar, una gran extensión de agua, una desembocadura y una prolongación hacia las zonas de la selva, hasta llegar a unos cerros. Cuando uno pide que le hagan un dibujo, pueden hacer algo como a este, perdón, ya viene. Pero aquí entonces, más en detalle, este es la línea tenue, pero desgraciadamente aquí hace falta ver otro río ligeramente menos ancho que tiene este curso más o menos, aquí se alcanza a ver. ¿Sí? Y aquí en la mitad, vamos a ver por aquí, hay otro. ¿Sí? Entonces, este caquetao en la parte horizontal, hacia el norte de la Paponesia, en el centro de Yití, que es muy, muy fino su curso. Aquí, esa representación que hacen ellos, sí, un poco simplificada, porque no hay tanta elaboración, o sea, con respecto a la elaboración que van a tener ellos de esta zona, de estos 3 ríos, comparado con la que hay hacia afuera, hasta la desembocadura del mar, pues hay una gran diferencia. Es lo que Carlos Rodríguez y sobre todo María Clara Orellana han llamado el macroespacio. Entonces tendríamos aquí el macroespacio donde habría un conocimiento de zonas donde hay otras tribus, digamos, y aquí, perdón,
y acá ya estaríamos ante los grupos conocidos por ellos, donde entran a reconocer puntos específicos del río. ¿Sí? Cuando se separan un poquito de ellos, de los mapas, sí, aquí todavía se nota ese intento de hacer la correspondencia. Bueno, aquí, por ejemplo, hay una visión un poco diferente que ya dice mi amigo que no alcanza a salir de aquí, Gabriel Una. Él dice: esta es la imagen del mundo dentro de la que ve aquí el río Amazonas, ¿sí? Y la zona nuestra, la zona de Cunamatarí, ¿sí? Y lo que van a ver aquí, estas flechas son lo que llaman ellos la corriente del pensamiento. ¿Sí? La corriente del pensamiento, que es un agregado de todas las intenciones de los seres poderosos que recorren el mundo, ¿sí? En estas dos direcciones, pero sobre todo siguiendo los cursos de los ríos. De esos seres, entonces, que ganan los truenos, es que vamos a hablar. ¿Sí? Este es otro de los croquis. No sé cuál imagen es el. Aquí es otro de los croquis, y entonces ya viene con las anotaciones. Están diciendo ellos: miren, nosotros aprendimos, así no hayamos visitado de aquí para abajo lo que nosotros podemos conocer, y comienzan a hacer una presentación que puede ser muy larga, no sé cuánto tiempo, pero entonces pueden recitar en un lenguaje distinto al cotidiano y pueden entrar en más o menos detalle, pero tienen un dominio, digamos, a un nivel esquemático o un nivel de precisión que es muy impresionante. ¿Sí? Primero, pues cuenta Clara Abraham en su libro El Mundo como su asesor Chapune, un chamán muy reconocido vegano, podía hacer la recitación comenzando el punto que quisiera, y eran nombres, y él podía, además de los nombres, traducir y decir: aquí hay un pozo del río. O sea, siguiendo el curso del río, identificaba pozos, identificaba raudales, con nombres comunes y con nombres especializados. ¿Sí? Y podía escoger: voy a comenzar por el Ecuador, voy a pasar al Quintí, esta es la quebrada, y decir qué había en cada punto. ¿Sí? En la base había este libro, yo solo digo una. En la base entonces había 4 puntos que remiten a 4 columnas que sostienen una maloca, y es una maloca, una casa colectiva del origen del mundo, donde comenzó todo, y que después de varios cataclismos producidos deliberadamente o por accidente fueron extendiéndose, el espacio se fue extendiendo y se fue moldeando por las acciones de los héroes místicos primordiales. Aquí entonces hay alguna información importante: la idea de la cepa, que tiene ese nombre, que es un punto en donde se conecta lo profundo y comienzan a hacer algo. Es una zona de crecimiento, y a partir de ahí entonces está extendiéndose algo que se va a ver que es un río, pero es la cepa del mundo también, que es un punto de crecimiento de lo que va a ser más adelante el espacio. ¿Sí? Entonces está Mauna, ¿sí? Está ya un lugar identificado por los seres que ocupan, seres que tienen color oscuro, ¿sí? Y aquí te aparece entonces un rey Miami. Esto es ya palabras de esa presentación que hacen, y se trata de un río subterráneo. Fue el primer árbol que contenía el agua y que lo tumbaron los 4 seres primordiales, y que al caer pues no siguieron las instrucciones y pasó derecho y cruzó el suelo y creó el río del fondo, que se conecta con esta agua que va bajando en esta desembocadura. Aquí aparece, en esta zona de origen donde está el mar, ¿sí? Que es la zona hacia abajo. Aquí diríamos: aquí está el mar, aquí
aquí esto es agua, y aquí comienza, aquí está Samanoca, y aquí va a comenzar a construirse con esos eventos míticos, el río y los ríos, la red hidrográfica. En esa zona de orilla y inicio del río, la confluencia del mar, ahí aparece el Chutupana, que es el río de los blancos, ¿sí? Y unos tigres, la gran primera corriente que desemboca en el mar, que corresponde al Amazonas, ¿sí? Pajorí, y uno de sus afluentes, que ellos están visitando constantemente, el río Caquetá, hacia donde vamos entonces con ellos. Estos ríos entonces, esos puntos y esos ríos están asociados a los hechos míticos, ¿no? Por ejemplo, este abuelo, los Yukuna, ¿sí? Uno de los héroes que conquistaron y domesticaron un poco ese mundo salvaje, es Canumá, y uno de esos hechos míticos crea un escape, ¿sí? Una conexión entre el río Miti y el río Caquetá. Bueno, esa maloca, entonces yo me imagino algo así de descomunal, donde cabían pues, los primeros seres que no eran, ¿sí? Que eran los que controlaban el mundo, los poderosos, y también estaban los antepasados de todas las especies. ¿Sí? Ahora sí. Entonces sus cuatro columnas principales que representan precisamente los cuatro seres más cercanos al advenimiento de los humanos y el punto donde vivían. Bueno, el tema que comenzamos a ver lo ha trabajado después de yo trabajé esto en 2017 aquí en un proyecto con el Ministerio de Cultura. Tropenbos, Carlos y María Clara invitaron a los dos sabedores indígenas Uldarico, Matapi y Yukuna e hicieron un trabajo espectacular donde estos territorios vistos desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista chamanístico, desde el punto de vista de los recursos, desde el punto de vista de la ocupación por los seres, desde las épocas, aparecen ahí y aparecen sobre todo, sí, de una manera además muy pedagógica, muy didáctica, presentados por los mismos investigadores. Los autores son precisamente Uldarico y Rodrigo. Aquí tienen... En el castellano la desembocadura se llama la desembocadura del río Apaporis, ¿no es cierto? Entonces, en el idioma común se llama Apap, en el idioma común, ¿sí? Y en chamanismo se llama Junimichoña, que es lo Junimichotoque. Entonces voy a fortalecerme. Entonces yo diría, en el fortalecimiento de cada, o sea, en el fortalecimiento de mi chamanismo tengo que decir Junimichoña, que lo Junimichotoque, que por la que niña cree que por la que no japechle la, con ella para el mano, no normal, la cara para el mano. Làmให้จะปั้นมันไม่ว่ามาไม่ว่าเพราะมากับเจโนจึงมาไปนอนมาไปเจนกันโนจึงหลังไปจะปั้นยันโนจะหลังไปจะปั้นมันไม่ปั้นมาแล้วปั้นมาไม่จะปั้นมากับเจโนจึง vuelvo y paso. Bueno, entonces, pues de la mano de Uldarico y de Rodrigo vamos a mirar algo de esos textos que parecen aquí cantados y que tienen efectivamente un ritmo distinto al ritmo, a la entonación, tienen algún vocabulario específico, pero se reconocen también elementos de la lengua cotidiana. Sí, pero digamos nadie ha hecho esa comparación. La fonología sí es la misma de la lengua cotidiana, el purácal. Bueno, otra persona que tengo que darle los agradecimientos es a Laurent Fontaine, que ha hecho una gran labor de documentación
él tiene publicados numerosos textos, narrativas, una de estas recitaciones o oraciones, Junimaná, y yo retomo algunos de sus textos. Unas partes se las estoy presentando aquí. Ustedes vieron en el mapa estaba la palabra ñaquelo, toquelo, ¿sí? Y esto muestra que hay un esquema que con una de esas recitaciones, una de las estrategias de recitarla, sí, que es fundamental a todos los demás, porque se pueden intervenir, se pueden plantear con detalles diferentes, pero digamos, el esquema subyacente, el esquema permanente es uno de origen, alargamiento y división, que es una visión pues del agua, de dónde nace, dónde se extiende y cuándo hay una repartición. Entonces, casi que ellos podrían hacer simplemente la descripción de los ríos, ¿sí? Y pues sí, lo muy sorprendente es que ellos conocen la traducción y al pasarla, compararla con los mapas hechos con toda la geografía y la tecnología, hay una correspondencia muy impresionante, incluso los detalles geográficos. Entonces hay ese esquema de base, ¿sí? Y cuando entra en detalle comienzan a decir, este es el punto, en este alargamiento o en este origen del río surgen tales personajes, ¿sí? Estos son los nietos de Caripú y son los que hicieron más transformaciones pensando en los yucunas, ¿sí? Entonces, estas recitaciones detallan qué personajes, qué seres poderosos se localizaron en qué punto, se localizan, ¿sí? Porque cuando están haciendo el recorrido se pueden detener y hacer una invocación, ¿sí? Entonces, en esos ríos, en ese recorrido, ellos están recorriendo el espacio, la red hidrográfica, están reconociendo los territorios por sus personajes, ¿sí? Están reconociendo que cada personaje tuvo una actividad creadora o es el dueño de algún poder, ¿sí? Entonces, cuando tienen un poder o cuando tienen un bien, así como había una estructura que describía la progresión de los ríos, aquí hay una estructura que dice la variedad de. Hay una idea de recorrer la variedad, en este caso, de esas tierras, y hay una forma de presentarla mostrando su diversidad de formas. ¿Sí? O sea, hay una preocupación por fluir en el caso de recorrer todos los ríos, y aquí cuando comienza a haber elementos específicos de cubrir su diversidad, aquí pues una sustancia, entonces en sus distintas presentaciones, ¿sí? Los eventos entonces marcan hitos, y en esos hitos hay un aprendizaje, y aquí es el caso de un sitio sagrado donde estos seres recogieron peces, los guardaron en una marmita y decían, aquí vamos a pescar nosotros. Como estaba cerca de una palma sagrada de moriche, esa produce mucha grasa, y entonces los peces son grasosos. Entonces de ahí aprendieron, de ahí ellos descubrieron y enseñaron cómo se maneja con el lenguaje esa dolencia el mal de la soltura. Entonces dicen, lo primero es no hablar directamente de esa soltura, ¿sí? Si usted lo dice, se le va a aumentar. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Hablar distinto, ¿sí? Eso podría ser una especie de tabú lingüístico, y decimos otra cosa. Decimos el aceite. El aceite es lo que me hizo mal, y en cambio estoy
constipado. Y ese sería entonces una solución. Entonces tenemos el recorrido del agua, tenemos los inventarios y las diversidades, ¿sí? Y tenemos entonces, por ejemplo, ¿dónde se originó esto y cómo sería la manera? Y ahí tenemos una riqueza infinita de estrategias para combatir enfermedades, para curar accidentes, bueno. Hay puntos que efectivamente corresponden con los datos históricos que tenemos, y en eso estas recitaciones y su regularidad son una fuente pues para hacer cruces con otras informaciones históricas, etnohistóricas, etc. Aquí aparecen precisamente en el río Yarí, dicen ellos, cuando hacen la parada en el río Yarí aparece, y hay que saludar a los antepasados de los Carijona. Ahí aparece Jerí, que es nombre de tigres, gente poderosa y peligrosa. Aquí no sé por qué, pero ese Malu me parece como si hubiera un préstamo en español, ¿sí? Queda por verificar, pero hay entonces aquí también otra estrategia, esa voluntad de exhaustividad, aquí la da el conocimiento de las genealogías. O sea, aquí es muy importante no perder a nadie de vista, no perder una forma, porque esa idea del inventario y la exhaustividad permite que tengamos la completud y podamos entonces actuar sin ofender a nadie y contando con todo el apoyo de nuestros seres. Entonces aquí es muy importante los que surgieron, ¿sí? En cada generación. Ese Yani tiene que ver con hijos, ¿no? Pero vamos a ver más adelante que hay otra serie ahí que ellos recogen en esa parte de las genealogías. Bueno, estamos recorriendo un poco al azar porque nos pasaríamos un buen tiempo si oímos seguimos el paso de ellos, pero entonces también con las especies, ¿no es cierto? Los dueños son los amos, los creadores, los masters, ¿sí? En un sentido un poco feudal, diría yo, porque son los que tienen el derecho al cuidado, a la decisión de la población, a cuidarla, a protegerla también. Y la idea de la diversidad, las guacamayas, sí, las identifican ellos también allá en la zona de Araraquara, los rápidos, el estrecho del río Caquetá. Y está la preocupación por la diversidad, o sea, porque los arreglos de plumas que se usan en los rituales más importantes son hechos con estas plumas, y estas plumas son entonces toda la gama de colores y hacen parte de los seres primordiales, ¿no? Entonces esos seres primordiales son guacamayos, y por eso también entonces hay esa diversidad, la búsqueda de todas las posibilidades, ¿no? Muy directas, indirectas, a través de muchos modos de relacionarse por su forma, por su función, en fin, cada una de estas son pistas de cómo se puede ver que cada uno tiene una disposición, tiene una posibilidad de ser manejada, conocida, su fortaleza, ¿no? Todos estos matices siempre tienen nos dan el camino de lo que son los distintos individuos de la especie o las especies distintas, y cómo todo esto sugiere estrategias o posibilidades de ese pensamiento, de usarlo para interpretar alguna posibilidad de la vida, ¿sí? Bueno, hay un mapa donde, por ejemplo, vimos el punto donde los Carijona, pero aquí vamos a encontrar a todos los seres perdidos de las etnias. Sí, las etnias, aunque las especies son consideradas también como grupos organizados alrededor de un payé y una maloca, hay una mirada de los seres del mundo, ¿sí? Otras especies que son importantes y que son distintas de ellos en el ser indígena, y aquí tenemos un fragmento de eso. Sí, cuando hubo uno de esos cataclismos del mundo, ese ser Yurupari entonces le repartió el conocimiento y le repartió los elementos rituales,
y lo hizo entonces teniendo en cuenta que cada grupo tenía no solamente sus fundadores, sino sus hijos y sus descendientes, y eso entonces activa la herencia de ese conocimiento y de esa transmisión. Entonces es muy importante también que ellos tienen ese concepto de la línea, ¿no? La línea de descendencia de cada uno de los grupos y por órdenes de edad, ¿no? Está el dueño, el antepasado principal, ¿sí? Está el de los hombres blancos, están los hijos de San Pablo, pues ahora tendríamos que ver cuáles son los hijos de San Pablo, pero ellos fácilmente le dicen a uno, los ingleses son hijos de, los alemanes son estos. Aquí están inclusive la gente negra, ¿sí? Los africanos aparecen allí y vemos pues que la terminología nos habla de ciertos, de las adaptaciones, los préstamos, ¿no? Santos, Antu y Antamaría, ¿sí? Adaptaciones a la fonología de la lengua. Bueno, estamos hablando de un gran entrenamiento y una gran capacidad de memorización y de moverse en ese esquema, ¿no? Buscar puntos de inicio y recuperar la información que está, identificar esa información en muchos sentidos, ¿no? Esto dista mucho de lo que conocemos nosotros como ejercicios de memorización, porque aquí hay un conocimiento muy estrecho e entrecruzado, organizado por, ¿sí? Lo espacial, lo geográfico, lo histórico, lo social, las estrategias para resolver problemas, las jerarquías. Bueno, pero además de eso hay un tipo de manejo de ese conocimiento, porque esto es un modo de intervenir en el mundo, porque si hay unos seres allá que tienen un poder de una enfermedad, pues tenemos esa posibilidad de intervenir, ¿no? Entonces, pues esos poderes están muy claramente identificados en en esta memoria, y aparecen esos seres como listados, son unas listas de seres también. Aquí no estoy usando el lenguaje que ellos usarían, pero están esos listados de cada uno de ellos y ellos tienen que recorrerlo y detenerse con un fin específico, hay un propósito y hay esa consulta. Entonces aquí aparecen ellos, ¿sí? Y claro, hay una jerarquía, la madre, la boa, la anaconda, madre pescado, y los que vamos a ver allí son muchos peces, ¿sí? Están monstruos y chinaricanas, que son los abuelos de cada una de esas especies, ¿sí? Bueno, entonces lo tenemos aquí asociado a ese árbol que les decía. Caipú es un ser que vive en el cielo, que tuvo sus aventuras aquí, y sus nietos fueron los que tumbaron ese mundo, y está muy identificado que tienen que ver con ese pez, el abuelo del pez caloche, y hay varios especies caloche, ¿sí? Por el río Huacayá. El río Huacayá es muy importante para los Yucunamatapi. Ahí están unos tigres, los yawis, ¿sí? Un hijo de Cari Irimi, ¿sí? Y en otro puerto, ¿sí? Los ríos tienen pues sus puntos de asentamiento que se llaman puertos, donde están las malocas, y en este puerto, cuando se está buscando la identidad de ese niño, hay que consultar con cada uno de estos seres, porque allí están, digamos, las especialidades. Estos seres son los dueños de la inteligencia, la memoria, esta habilidad mental, la sensibilidad. El otro sabe los textos míticos, los cantos y las recitaciones, ¿sí? Pero en ese tanteo
también se sabe que si un niño no responde a la consulta, o sea, si en manos del chamán no se le pueden establecer relaciones con estos seres de la tradición, pues lo que dicen allí, a él no tiene mucha inteligencia, entonces le toca lo de los blancos, ¿sí? Porque ellos con la escritura compensan esa falta de cabeza, ¿sí? Y entonces está el pedazo de memoria, el pedazo de texto con lo que se hace esa recitación. Ahí hay que bautizarlo, y por el uso del agua entonces hablan de bautizo. Ahí hay que echarle agüita del dios de los blancos, ¿sí? Bueno, entonces hay un proceso de consulta, y no es sencillo, no es una cosa elemental de allá están todos estos seres, ellos tienen esta enfermedad, entonces vamos a ir preguntando si le va a pasar eso, ¿sí? Entonces tienen presente varios puntos, ¿sí? Ellos dicen, en este momento incluso en el seno, si está todavía en gestación, ya se hace una primera consulta, precisamente en el río Guacayá, para saber, ¿sí? Pues primero si es hombre o mujer, y se consulta si son los hombres, esto debería corresponderles si va a ser una persona inteligente, si no, si es una mujer que sepa administrar una maloca, que sepa atender a la gente, también se hace la consulta. Pero hay grados, a medida que va creciendo el niño, entonces se hace preguntas diferentes, porque el niño ya es un ser en otro momento de la vida, y ahí se va a ver qué riesgos va a tener también. Bueno, esa es la complejidad que les digo, que es, digamos, las variables que maneja al mismo tiempo, cada una pertenece a series distintas, ¿sí? Y en su cuerpo, o sea, está haciendo esta recitación de punto en punto, en cada punto recita entonces a los dueños de ese lugar, y entonces sabe, en su cuerpo tiene como receptor qué señales, qué irritaciones van a avisarle que en ese punto hay qué pronóstico, ¿sí? Y pues bueno, a mí me parece interesante intentar ver cómo funciona, no hablar de pues, su complejidad, sino también intentar un poco Entonces hay unas series de etapas de crecimiento muy claras para ellos, muy visuales, que exigen manejos particulares, y uno entonces toma la decisión de investigar en esta etapa de crecimiento qué va a pasar, y entonces comienza a hacer su recorrido. Llega a un punto porque sabe que en ese punto, bueno, no puede dejar de pasar por ahí porque hay un conocimiento y un poder específico, y en ese punto entonces hace la consulta, cómo me va a ir ahí, y va nombrando el dueño de esa enfermedad, el que la controla, el caloche grande que vimos hace un rato, y siente. Bueno, aquí también está otro de los habitantes de allí, etcétera, y fíjense, vuelve y aparece, ese era el surgimiento en ese punto donde había esa maloca, ya la recorrió y sigue al estirón y vuelve después a buscar el siguiente punto, que es la bifurcación, donde hay otro punto, y en ese otro punto vuelve y hace la consulta, y así sucesivamente. Entonces, claro, nosotros tenemos que imaginarnos pues que son elementos muy diversos que se contrastan, pero realmente hay un punto específico de la serie del agua donde en ese punto, en ese río, hay una serie de habitantes, y él sabe que esos habitantes los va a saludar, y entonces hay cierto tipo de dolencias en ese punto. Si hace la consulta y no siente nada, entonces sigue adelante, pero si siente algo, identifica precisamente algo que va a suceder, y ya le toca es pensar en su sensación
qué tan fuerte fue, en dónde fue, y encuentra ahí esa respuesta. Entonces uno, el que produce, ¿sí? Para entrar un poquito en la historia que hay, imagínense detrás de ese nombre nada más, al nombrarlo, un mito que está localizado en ese punto o en los alrededores explica que era realmente un ser muy poderoso, que si produce, tiene ese poder, es porque había de por medio una serie de acontecimientos y parte de su manejo tiene que ver con saber por qué produce ese efecto y cómo es la manera de vencerlo. ¿Sí? Entonces, ese entrecruzamiento que les digo muestra la complejidad de este conocimiento. Hay un ejercicio mental muy interesante que enseñan porque cada una de estas historias y esos puntos entonces está complementado con las aventuras que pasaron. Ya vimos una, aquí hay otra donde aparece otra enseñanza de un ejercicio mental que me parece muy interesante, y es que hay una conciencia de que esto es el pensamiento el que está trabajando. O sea, hay una especie de metacognición ahí, qué es lo que está pasando, y entonces hay una manera de manejar eso. Y entonces le dicen a uno, sí, no entré en los detalles, pero le dicen, usted tiene que estar sintonizado con la pregunta que va a hacer, y incluso puede mimetizar su pensamiento, su idea, su propósito, y lo manda a hacer esa consulta o a lograr conseguir esa información. ¿Sí? Es un entrenamiento cognitivo del que no hemos imaginado siquiera cómo se hace ese entrenamiento y qué más posibilidades nos abre. Bueno, entonces sí, el cuerpo introduce esos variables y tiene ahí su papel de sensibilidad, pero pues esto es algo que además se usa de manera muy cotidiana, y es el ejemplo de este pájaro que es muy famoso, además que no solo es de la selva, que está en muchas partes, y que según su canto puede cantar de una o de otra manera, y uno le hace la pregunta: ¿será que va a ser la transmisión, la presentación de mi PowerPoint va a ser absolutamente diáfana o va a tener interrupción? Y ¡pam! Él me contestaría ahí, bueno, entonces, bueno, esto es también una cosa, pues como les digo, si hay dos entrenamientos y dos ejercicios, tienen pues muchas dimensiones de la experiencia y también pues de saber que son ejercicios mentales. En los mitos, entonces, a esto se le llama las oraciones para cada enfermedad. Incluso las personas tenemos, pues como nos han hecho la visita para averiguar qué identidad tenemos, cuando tenemos nuestras fases de la vida, y una persona, por esa trayectoria, la persona que lo ha cuidado sabe que tiene su oración, porque ha tenido que pasar por estas y estas, y ellos dicen, sí, él conoce, ese sabedor conoce mi oración, eso es secreto, pues porque ahí están mis debilidades y todo, con qué seres fui apoyado. ¿Sí? Y en el mito de origen de la noche, entonces, el dueño de la noche, que se la pasa durmiendo todo el tiempo, lo dije ahorita en la tesis de Juan Felipe, y en una versión que trabaja la gente del Instituto Lingüístico de Verano, los Schauer, yo dije, ellos estuvieron allá en los 60, entonces aparece la palabra rimaná, y entonces ellos en la traducción libre, o sea, yo propuse esta traducción yuxtalineal. Ellos hablan del manejo del poder, ¿no es cierto? Y maná es el manejo del poder de algo, ¿sí? Y pues el poder del manejo en este sentido es una invocación, es un tipo de fuerza del lenguaje que es un pedido, ¿no? Es una invitación.
Entonces, Rimana para mí es eso, y ellos tienen muy claro ese efecto. El asunto es que aparece, ¿sí?, en la vida cotidiana, y aparece como la idea de, o sea, la traducción no es fácil, ¿sí? Y eso sería un tema pues para elaborar, pero entonces cuando uno hace un encargo, entonces lo que está es, ¿sí?, llamando. El verbo ahí es llamar. Llamo la invocación de la mercancía, y eso es, estoy haciendo un encargo de una hamaca o alguna cosa, ¿sí? Pero el verbo es el verbo que tiene esa fuerza. Si lo llamo, hago un gesto que es, ¿sí?, algo que pide una respuesta. Para regañar entonces se usa el verbo que es para ladrar o incluso cacambrear, ¿no?, hacer escándalo, pero se dirige a hacerle escándalo a la invocación del papá, a la imagen del papá, a la esencia del papá, ¿sí? Inclusive esto para desprestigiar también está esa idea, pero ahí el verbo no lo encontré en otra función distinta a asociación con el desprestigio, pero entonces también es como la imagen de alguien que se afecta, ¿no?, que se desvaloriza. Bueno, los de Iriele me hablan de un concepto que a mí no me gusta mucho, pues porque se aleja de lo pragmático y de lo materialista, o sea, filosóficamente es otra cosa. Ellos hablan de un ser interior. Lo que es más interesante es cuando dicen término de referencia para cosas y personas cuando son objeto de un acto performativo, de una palabra que tiene fuerza ilocucional para los lingüistas. Entonces, lo que yo sugiero es que hay mucha conciencia del concepto de llamar y de invocar, y es eso lo que se está considerando ahí. Y el punto es que cuando ellos hacen esa definición en el diccionario, pues no tienen por qué hacerlo, pero ahí está la forma absolutiva de esta palabra de invocación, ¿no? La presencia del absolutivo ahí, entonces lo que está mostrando es que es la cosa por excelencia, por antonomasia, ¿no? Es la potencia de la invocación, ¿no? Entonces es más difícil hablar de eso que los casos particulares cuando está ligada a, sí, maltraté la imagen de mi papá, maltraté o desvalorizaron nuestra imagen, como decían los ejemplos anteriores. Entonces, pues la idea en esta presentación sí era mostrarles un poco esa cuestión, toda esa temática un poco mítica y tal, pero fíjense que en el lenguaje cotidiano se puede rastrear también, y que es pues pasando por todos los ejercicios cognitivos que me parecen muy impresionantes, y llegar a un tema pues más de tipo pragmático que valdría la pena elaborar más. Y bueno, muchas gracias. Sí. Daniel, pues aquí hay un tema como más personal. Yo estudié con Daniel en la época que me estaba formando. Daniel pues iba más adelante mío, pero teníamos allí como una relación de amistad. Él es original de Panamá. Sus padres son cunas, hablantes nativos de cuna. Daniel también pues habla cuna, entiende más de lo que habla, dice. Y ahora está trabajando en Estados Unidos. Se crió también parte de su vida en Estados Unidos. Y él desarrolló una gramática de la lengua cuna. Entonces, pues hoy nos van a compartir esta experiencia que ha tenido para desarrollar esta gramática de cuna. Y pues los invito a que disfrutemos esto. Van a ser unos 45 minutos y pues después ya soportaremos el frío en la casa. Bueno, buenas tardes. Primero que nada quiero agradecerle
a Catherine por la invitación, a la profesora Yati también por los trámites que realizó para que hiciera posible que yo estuviera aquí junto a ustedes. Definitivamente es un honor estar aquí. Estuvimos conversando esta tarde y les dije que siento cierta envidia porque en Panamá no tenemos ningún programa lingüístico, no tenemos este intercambio de ideas, este intercambio académico donde se conversa sobre intereses indígenas. Así que es un placer, como les dije, un honor estar aquí junto a ustedes. Mi preparación es más como lingüista, así que me voy a tomar ese rumbo. Pero antes de presentar el tema de la voz pasiva, quiero hablar un poco acerca de lo que me llevó a realizar mi proyecto de documentación. Quiero hablar un poco de la metodología y del proceso del que me llevó a este proyecto de documentación que realicé. Así que el tema es hacia una gramática comunitaria y funcional. Y este es el caso de una variante de la que tiene más hablantes, cunas, en Panamá, que es el caso de Cunayala, y estaré conversando y estaré hablando un poco más acerca de esto, de las variantes. Esta presentación tiene dos partes, pero el objetivo principal quiero resaltar el proyecto de documentación que realicé en Panamá. Y es de carácter comunitario, y explicaré un poco más a qué me refiero a esto de carácter comunitario. Pero también quise establecer ciertos nexos metodológicos. ¿Por qué? Porque hay cierto interés que ya había nacido antes de yo entrar en el campo lingüístico de hacer trabajos académicos por parte de cunas, de hablantes nativos cunas, sobre diferentes análisis en diferentes disciplinas. Entré yo entonces ya a este contexto y me interesaba más la lengua, crecí más interesado en la lingüística, así que yo me adentré una vez más en este proceso, en este engranaje de estudios académicos, pero más bien una vez más centralizado en los estudios lingüísticos. Así que esto es un proceso holístico donde una vez más tenemos varias disciplinas para resaltar la lengua, para resaltar la cultura cuna en Panamá, específicamente en Panamá. Y estos objetivos, los objetivos de todos estos proyectos son trazados por la comunidad. Y es lo que intenté hacer a través de mi proyecto, seguir los deseos y los objetivos que ya habían trazado dentro de la comunidad cuna. Así que en esta oportunidad la presentación tiene dos partes. Primero, quiero resumir el proyecto de documentación, una vez más explicar el contexto en el que yo entré, más adentrado, y este proyecto se llevó a cabo en los años 2009 al 2012, y entonces la segunda parte, y dependiendo también del tiempo, explicaré un poco cómo este proceso de documentación también tuvo como resultado varios análisis lingüísticos. Así que quise presentar un caso específico, que es el caso de la voz pasiva. Esa será la segunda parte de mi presentación. Antes de empezar, quiero hablar un poco acerca de mi historial, porque creo que es importante. Como ya mencionó Catherine, soy cuna, nací de padres cunas, pero crecí en la ciudad de Panamá y en Dallas, Texas. Así que crecí separado de esta comunidad. Mi primera lengua es inglés, mi segunda lengua es español, y cuna no lo aprendí hasta que estuve en mis años de escolares y en mis años secundarios. Así que fue algo muy tarde. Y además, también cuando regresamos a Estados Unidos, entonces perdí un poco ese lenguaje. Así que fue en esa búsqueda de identidad en mis años adolescentes donde comenzó a interesarme en los estudios de la lengua cuna. Aunque no lo hablaba bien, pero siempre trataba de hacer preguntas a mi papá. Mi padre siempre ha estado involucrado en diferentes proyectos en las comunidades cunas, así que él ya tenía los nexos, ya había establecido nexos dentro de las comunidades individuales y también de los líderes
de los líderes del Congreso CUNA, que el Congreso es una institución que une a todas las comunidades. Así que fue allí donde yo entré, gracias a mi papá. Así que muchos de los objetivos que pude realizar fue gracias ya a esas conexiones, a esas relaciones que se habían establecido. Bueno, como saben, como ya había mencionado Katy, sí, hay cunas en Colombia y hay asentamientos, cunas en el Golfo de Urabá, y creo, no estoy muy familiarizado, es que me van a perdonar, pero sí estoy casi seguro de que se encuentra en esta área acá y en el departamento de Antioquia y en el departamento de Chocó. He leído que son más o menos como unos 1000 cunas en el área de Colombia. En Panamá tenemos 80.000 cunas, la mayoría provienen de la comarca de Cunayala, que es esta área acá, al norte de Panamá. Mis padres son del área del este de esta comarca, así que son dos diferentes comunidades. Así que mi investigación se centró en estas comunidades de aquí y en las variantes que se hablan más acá. También existe comunidades importantes en el lago. Este es un lago que se llama Bayano, en el lago de Bayano. Existen otras comunidades cunas aquí en el Darién. Es más, hay una teoría de que los cunas se originaron aquí, y entonces hubo emigraciones hacia estas diferentes áreas. Y en la ciudad de Panamá, que fue donde me crié, hay también, dicen que el 50% de la población cuna vive en la ciudad de Panamá. Así que también es importante resaltar eso. Información general, ya dije que hay cerca de 80.000 cunas. El 40% de la población aún vive en la comarca de Cunayala. El 50% de la comunidad vive aún en la ciudad de Panamá, y el resto vive entonces en el área de Bayano y en el Darién. En Cunayala quiero hablar un poco acerca de la organización sociopolítica de la comarca Cunayala, porque es parte del contexto, ¿no? Es parte de la historia de cómo me pude involucrar en el proyecto. En Cunayala hay 50 comunidades cunas, 50 aldeas. Cada una de estas comunidades son autónomas y toman decisiones propias, pero se reúnen como parte, hay una institución sociopolítica que reúne a todas estas comunidades, se llama el Congreso General Cuna. Y estos líderes entonces velan por los intereses sociales, políticos, económicos de toda la comarca Cunayala. Solamente estamos hablando de la comarca Cunayala. Las comunidades del Bayano se unieron y crearon su propia comarca, y este congreso es aparte al Congreso General Cuna del que estaré hablando y del cual haré referencia. Hablé un poco del Bayano. Como ven, estas comunidades se encuentran, son comunidades selváticas, así que son un poco distintas a las comunidades de la costa. Los de la costa vivimos en islas. Así que aquí ven algunas fotos. En la ciudad de Panamá, como dije, el 50% de la población ya hay diásporas importantes en la ciudad de Panamá, y fue allí donde crecí. También es importante resaltar de que en la misma ciudad de Panamá hay barrios, principalmente cunas, así que hay oportunidad para hablantes cunas de que sigan utilizando la lengua y de que sigan utilizando diferentes prácticas culturales. Existe esa oportunidad, pero como les dije, yo crecí fuera de estas comunidades, así que no tuve esa oportunidad. Ya conversé un poco acerca del Congreso Cuna, el general, pero este congreso también es importante. Son dos congresos. Este es el Congreso de la Cultura Cuna, y fue con ellos con los que yo estuve trabajando. Aquí estuve conversando con unos líderes comarcales, aquí con unos líderes comunitarios. Esto es importante porque, como había mencionado antes, ya el Congreso General Cuna se había trazado objetivos para la documentación de la lengua. Ya había un proyecto de documentación
o habían planes para proyectos de documentación, pero no habían los fondos. Entonces, muchos de los proyectos que se habían realizado habían sido individuos que habían grabado a sus familiares, a sus padres, a sus abuelos, a sus tías, etcétera, etcétera. Pero el Congreso quería algo un poco más expansivo, que pudiera haber tal vez un proyecto un poco más comparativo, de ver diferentes variantes de la comarca Cunayala. Ok, la justificación del proyecto. Había dentro del Congreso una preocupación por la pérdida de la lengua y de prácticas rituales, aún en la ciudad de Panamá. Se reporta que el 40% de la población habla kuna, y eso significa que el 60% no lo habla, y esto es muy, muy preocupante para el Congreso y para nosotros como parte de la comunidad kuna. También había un interés por la accesibilidad y disponibilidad de los datos de proyectos que ya se habían realizado, pero no estaban accesibles a la comunidad general. Hubo varios investigadores ya conocidos, algunos de ustedes tal vez lo conozcan, Joel Scherzer, que hizo trabajo de arte verbal de la cultura kuna, y James Howe, que también hizo trabajos antropológicos sobre el kuna, pero estos trabajos no estaban disponibles para la comunidad en general, que era lo que el Congreso estaba interesado. Por ende, era imprescindible anotar las grabaciones. Muchas de las grabaciones que se habían realizado, como les dije, porque eran proyectos individuales y no tenían el entrenamiento para realizar las transcripciones, no tenían el conocimiento tal vez del software que ahora sí lo hay, para las transcripciones y las traducciones. Así que había una preocupación por hacer estos materiales más concretos, hacerlos disponibles para la comunidad. Y también se buscaba la representación de diferentes variantes de Cunayala. ¿Okay? Estamos hablando una vez más del Congreso de Cunayala. Ok, algunas aclaraciones. Lo que estoy exponiendo aquí es específico para el caso de Cunayala. Una vez más, el contexto sociopolítico es diferente porque las relaciones que existen entre las comunidades son bien estrechas en Cunayala. Entonces hay siempre intercambio de ideas, intercambio donde tenemos al Saila, que es la autoridad máxima de cada comunidad, siempre va a visitar a otra comunidad para realizar cantos y para también formar parte de las decisiones de otras comunidades, como observante. Así que este tipo de interacciones siempre se ha realizado. Así que tal vez para otras comunidades con las que muchos de ustedes trabajan, este no va a ser el caso. Y esto fue una ventaja definitivamente para mí, porque pude centrar entonces los objetivos hacia unos cuantos líderes y no tuve que ir a todas estas comunidades específicamente. Así que, bueno, una vez más fue una ventaja para mí. Por ende, no quiero sugerir que este proyecto, como está expuesto aquí, es replicable, porque el caso es único en Cunayala. También debo recalcar que debido a mis relaciones personales, lo que ya expuse anteriormente, pude involucrar más fácil a las autoridades, porque ya a través de mi papá ya pude conocer a muchas de estas autoridades comunitarias y comarcales. Aún así, mi mensaje, espero que lo tomen como desde una perspectiva indígena, como parte de una comunidad indígena, es de que se pueda involucrar hasta donde sea posible, por supuesto, a las comunidades en los proyectos. ¿Por qué? Porque muchas de estas comunidades están interesadas en su representación, en la representación de su lengua y en la representación de su cultura. Así que una vez más, donde sea posible. Ok. Solo quería mostrarles unas fotos de unas grabaciones. Normalmente nos sentábamos en las hamacas y me contaban un poco acerca de la historia comunitaria o tal vez me realizaban algún canto, algún ritual, pero todo era en hamaca. Y la hamaca es parte central de la cultura kuna. Ok. Quiero hablar un poco acerca de la participación de mis informantes. ¿Por qué? Porque mi proyecto
también quise integrar diferentes seminarios donde donde varios de nosotros exponíamos sobre diferentes aspectos lingüísticos de la cultura kuna y aspectos de la documentación. ¿Por qué? Porque una vez más, como les dije, el objetivo es de que estos proyectos estén más interconectados. Así que queremos de que, por ejemplo, el software que usan, yo utilicé el AR, que sea único a través de diferentes proyectos. Bueno, yo les llamo más colegas que informantes, pero aquí le puse informantes. Los que se prestaron para grabar, 16 de ellos tenían más de 60 años. Y ustedes ven cómo va decreciendo aquellos que grabé. ¿Por qué? Porque existen más hablantes monolingües que son ya mayores y que están dispuestos a hablar más en kuna. Estos fueron más bien amigos míos que esto aquí en la ciudad de Panamá, que eran bilingües, y muchos de ellos tal vez no se sentían tan seguros en hablar kuna, en utilizar la lengua kuna. Pero aún así yo quería también representarlos a ellos, a los hablantes bilingües. En la participación en el seminario fue algo completamente diferente, donde realizamos clases. Vemos como una gran mayoría fueron los que atendieron estos seminarios, los que asistieron a estos seminarios eran bastante jóvenes. Espero yo que esto signifique de que hay un interés por parte de los jóvenes a revitalizar el uso de la lengua y a utilizar diferentes prácticas culturales que tal vez se han perdido y que no conozcan. Ok. Como les dije, ya había materiales existentes. Estos quise yo utilizarlos ya dentro del proyecto. En tipo de audio, 80 horas. Ok. En los ya existentes, estos se refieren a diferentes grabaciones que habían realizado otros académicos, más bien académicos. Personas como Scherzer, personas como James Howe, etcétera, etcétera, que ya tenían sus grabaciones. Así que el enfoque de estas grabaciones eran en diferentes tipos de rituales, incluyendo cantos y oratoria formal. Así que eran tipos de discurso un poco más formales. En su gran mayoría, como les dije, vienen de Scherzer y James Howe, y hay muy poca anotación. La anotación que se hizo, la transcripción que se hizo, fue más bien para publicación, para los libros. También quise incluir materiales patrimoniales. Conversé con varios amigos, conversé con mi papá, que había realizado grabaciones de sus familiares, y aquellos que me permitieron involucrarlos en el proyecto e incluir sus grabaciones. Fue un total de 20 horas. Fue una conversación, 2 narrativas, habían varios cantos rituales, y no tuve tiempo de anotar. Estas no tienen anotación, no tuve tiempo de anotarlas, así que aún están por anotar. Mi deseo es de que a través del Congreso se puedan realizar estos trabajos. Otros jóvenes interesados en proyectos de documentación. Estos fueron mis grabaciones, los materiales nuevos. Mi objetivo era más, como ya teníamos bastante rituales, ya teníamos bastantes formas formales, discursos formales, quería yo más enfocarme en el habla cotidiana, en everyday speech, como decimos en inglés. Así que me enfoqué en conversaciones, en narrativas, chistes, relatos históricos de la familia e históricos también de las comunidades. Algunos de ellos compartieron conmigo diferentes procesos acerca de, por ejemplo, cómo se realiza o cómo se cocina el pescado, cómo la chicha es una bebida que se hace con maíz, cómo se hace esto. Estos fueron procesos. Sí hice algunos cantos rituales porque algunos demostraron ese interés de que les grabara.
haciendo sus cantos rituales. Así que también incluí esto y también las descripciones de diferentes roles sociales en la comarca. Más bien con ellos hablé con líderes de la comarca, incluyendo hombres y mujeres, y sus diferentes roles en los pueblos, en sus comunidades. Fueron 30 horas totales de audio, tengo 2 horas de video y 15 de estas ya han sido anotadas. Ok, para concluir, una de las cosas que se pudo realizar a través de este proyecto es que pudimos alentar el uso del Dulegaya en toda su riqueza verbal y en sus diferentes contextos sociales. Esperamos que se haya podido estimular más seminarios para que aquellos cunas interesados en proyectos individuales de documentación puedan hacerlo y que tengan los recursos disponibles a ellos a través del Congreso. Asegurar la disponibilidad de los materiales, una vez más, como lo dije al principio, era muy importante la disponibilidad. Y esto se hizo a través de archivos, archivos abiertos, donde cualquiera puede ir y escuchar las diferentes grabaciones que se realizaron o tener acceso a las diferentes transcripciones y traducciones que se realizaron. Y también quise mantener abiertas las líneas de comunicación entre mi persona, una vez más, esta preocupación por la involucración, para involucrar a los líderes comunitarios, los líderes de cada comunidad y también a los líderes comarcales, los del Congreso. Y también establecer enlaces más fuertes entre diferentes organizaciones juveniles, que fueron los que más participaron en estas sesiones de entrenamiento que dije antes, y que ojalá haya esa conexión junto con el Congreso, que trabajen junto al Congreso, que fue el deseo. Ok, no incluí esto en la diapositiva, pero uno de los resultados importantes fue del proyecto de documentación, como les dije. Mi interés como lingüista era de realizar análisis lingüísticos exhaustivos. Así que, y quiero presentar un ejemplo. A ver cuánto tiempo tengo. Ok, estamos bien. Así que quiero conversar ahora un poco acerca de la voz pasiva. Y por favor, si tienen alguna pregunta acerca de la primera parte de la charla, no duden en hacerla ahora mismo. Porque ahora estaré hablando un poco de lingüística, un poco de un análisis funcional de la voz pasiva. Sí. La parte técnica del acceso a las grabaciones, a los videos, ¿tienen un sitio, los equipos? Porque, pues, para Sí. Al yo presentar el proyecto, cuando apliqué, uno de mis objetivos era de que se pudiera, primero que nada, tener acceso a computadoras, tener acceso a las grabadoras y que estas estuvieran en el Congreso para que cualquiera que necesite o que quiera utilizarlas pueda utilizarlas. Así que se logró esto. Lo otro es las grabaciones mismas que se realizaron. Hay un website, el www.ayla.com, que Catherine conoce. Es un archivo de lenguas indígenas de Latinoamérica y allí uno puede bajar diferentes grabaciones. Grabaciones, transcripciones, fotos, videos, etcétera, etcétera. Así que eso existe, sí. Sí. Bueno, hubo dos partes. Hubo una parte lingüística. Y así que cuando le hice la publicidad a los seminarios, la indicación era, bueno, para estas fechas estaremos hablando más de aspectos lingüísticos, así que si les interesa, más bien llegaron jóvenes que no entendían mucho el Kuna o que querían aprender un poco más acerca del Kuna en esa fase. La segunda fase fue más acerca de documentación, de cómo hacer trabajo de campo, algo bastante general, cómo utilizar una grabadora, qué tipo de software existe para que ellos puedan realizar estos proyectos de este tipo. Sí, así que hubo dos fases en este caso. ¿Ok? Estaremos hablando un poco de la voz pasiva en Kuna.
Dulegaya, también se conoce, nosotros le decimos Dulegaya. Ok, aspectos preliminares. Primero que nada, es interesante de que Constenla en el 91 y Quesada, ambos son lingüistas que se interesan más en aspectos tipológicos y son costarricenses, son ticos. Así que ellos conocen muy bien las diferentes estructuras y los diferentes procesos lingüísticos que ocurren en las lenguas chichas. Ellos observaron que las lenguas chichas cercanas al kuna no tienen voz pasiva. Así que para mí era muy importante, porque siempre yo creciendo me habían dicho que kuna sí tenía, así que quería explorar eso. El enfoque de este análisis es en el uso de la estructura pasiva en kuna de acuerdo a sus usos contextuales. Así que tomando como punto de partida los datos empíricos que había recolectado, estos eran los datos que utilicé para mi análisis. ¿En qué contextos discursivos se utiliza la voz pasiva? Era la pregunta que me hice. Entonces, relacionada a esto, se prioriza la extracción de las cláusulas cuando presento el análisis en textos en diferentes contextos sociolingüísticos. ¿Okay? Y por este motivo es importante, donde sea posible, una documentación exhaustiva de diferentes formas de habla, una vez más, donde sea posible. Diferentes formas de habla para ver qué tipo de cosas podemos encontrar diferentes y qué tipo de estructuras podemos encontrar de acuerdo a estos contextos discursivos. Algunas palabras claves, aquellos que tal vez no estén muy familiarizados con estas palabras. Cuando me refiero a gente, es una noción semántica que se refiere al actor que ejerce control sobre una situación, un evento. En estos casos, normalmente se codifica como un verbo. Así que el actor del verbo, que realiza la acción del verbo. El argumento son frases nominales, están en relación directa con el verbo. Sustantivo, por ejemplo, el sustantivo y el objeto son frases nominales y son los argumentos principales del verbo, son los participantes del verbo. El caso normalmente se refiere a marcaciones en cuanto a la función gramatical de un nominal en relación al verbo. O sea que podemos encontrar marcaciones muchas veces morfológicas en un sustantivo que indica qué relación tiene en cuanto al verbo, si es el agente, si es el paciente, etcétera, etcétera. En cuanto a la focalización, determina la parte de la oración donde hay un énfasis, se enfatiza este elemento. El paciente, dijimos que la gente es una noción semántica que indica al actor, el paciente es también una noción semántica que indica el que recibe esta acción. Y que pasa, o también puede pasar por una experiencia, en inglés se dice experience. Y la topicalización es un proceso pragmático que introduce un tópico o apunta hacia un participante dentro del discurso y que queremos tal vez enfatizar. Ok. Quiero realizar una caracterización importante tipológica. ¿Por qué? Porque estas son necesarias para entender la voz pasiva. Primero, el orden básico de la cláusula kuna es sujeto, objeto, verbo. La mayoría de las lenguas chichas tienen este orden básico. Esto lo podemos ver aquí. Una vez más, estos ejemplos son tomados de los textos. Badumat, que es el sujeto, el gran padre. Wedior, este río, que es el objeto. Y colocó. Kuna no tiene tiempo, no tiene chance, no tiene tiempo. El tiempo se realiza a través de aspecto, así que es un aspecto perfectivo. Aquí también vemos a Nior, que es el sujeto, Manuel, que es el objeto, así que fue mi hermana la que trajo a Manuel y no Manuel la que trajo a mi hermana. ¿Por qué? Porque el orden es el que indica quién hizo qué cosa. Noten que el kuna no tiene marcación de caso en los sustantivos, así que no sabemos a través de marcaciones si algo es un sujeto o es un objeto. No hay marcación en los sujetos. También nótese de que en los verbos tampoco hay marcación que indique esta relación. En inglés es agreement. Aunque el kuna, digo aquí que es una lengua nominativa acusativa, no hay evidencia en la morfología.
ya que los casos en los argumentos principales del verbo no son marcados, como ya les había mencionado. Aunque no hay marcadores de casos principales, sí hay marcadores de casos oblicuos y se marcan con enclíticos. Esto no es tan interesante, pero sí hay ciertos casos que son marcados, pero no son, una vez más, no son los actores principales del verbo. Y aquí tengo algunos ejemplos con las marcaciones. Aquí, como vemos acá, es un instrumental, así que Ibeler cortó el dedo con un instrumento que es el cuchillo, y Juan está en la casa, Guy, que es un locativo que indica la casa. Esto en español o en inglés se realiza a través de preposiciones, y en español también, pero en cuna son marcadores de casos, son enclíticos. Ok, así que cuando hablamos de la voz pasiva, queremos asumir varias cosas. Primero, que la voz pasiva proviene de una cláusula transitiva, ¿okay? Donde el objeto ahora va a ser, el objeto de esta cláusula transitiva ahora va a ser el nuevo sujeto, ¿ok? Es lo que dice acá, el objeto subyacente se convierte en el sujeto. El argumento agente, o el sujeto, es degradado a una función periférica, o sea que no tiene importancia, la gente no va a tener importancia. Lo importante va a ser el objeto, así que vamos a ver esto. Y siempre va a haber una marcación explícita que va a indicar la construcción pasiva. Todos estos rasgos se encuentran en el cuna. Así que vemos aquí, le o legue va a ser el marcador de la pasiva, va a ser pasiva. Aquí tenemos Wayne Mala, esta casa, aquí que era el objeto, una vez más sujeto, y objeto, ahora va a ser el sujeto de la voz pasiva. Así que estos dos roles ya se llenan con esto. Y una vez más tenemos también el marcador de la voz pasiva. Ok. Rápidamente, las funciones pragmáticas de la pasiva, hay dos tipos de explicaciones. Primero, es de que la función primordial de la pasiva es de que sirve como un proceso de colocación en primer plano, en inglés se dice foregrounding, de un argumento que no es el agente. Así que en inglés dice Mary slapped John, Mary le pegó a John, y entonces el agente ya no va a tener un rol principal en la oración, sino que la relación principal va a ser de John, el paciente, pero que ahora es el objeto, el sujeto de la pasiva. Otra cosa que se ha dicho también de la voz pasiva es de que es desfocalización del agente. Es algo parecido a esta primera explicación, pero Shivatani, él observó de que varias lenguas evitan totalmente la mención del agente. Ya tenemos como por ejemplo en el turco, etcétera, etcétera, varias otras lenguas, que argumenta entonces el autor de que la pasivización no es aplicable a intransitivas sin agentes. Por el tiempo, voy a saltarme la voz media, ya que la voz media es lo mismo que la voz pasiva, pero vamos a saltarnos. Ok, quiero hablar un poco acerca, como dije, de las funciones pragmáticas de la voz pasiva. ¿Cuándo utilizamos la voz pasiva? Primero, se utiliza la voz pasiva como topicalización, o sea que, como ya había mencionado antes, tenemos un actor dentro del proceso que queremos topicalizar. En cuna, esto se hace a través de un movimiento. Así que el actor, muchas veces el objeto, se mueve a la posición del sujeto. Aquí, Sapi, Bunolo, Daisa. Habíamos dicho que el cuna es SOV, pero hay algunas excepciones. Aquí el objeto está en primera posición, Sapi. Bunolo es niña y es la que está realizando la acción, que en este caso es el sujeto. Así que en este caso tenemos OSV, el verbo está en la posición final.
Aquí tenemos lo mismo. Madu an achu, mi perro se comió gucha, el pan. Una vez más, el sujeto está en segunda posición. Vemos que no tiene el marcador pasivo. Pero vamos a observar que esto solamente ocurre cuando uno de los actores, cuando es evidente, por ejemplo en este caso, de que la niña es la que está viendo el árbol. A menos que sea una fábula, por ejemplo, si es un cuento o es una fábula donde un árbol pueda tener agencia, pero en contextos normales, en el mundo real, esto no es posible. Es que es la niña la que va a estar viendo el árbol. Así que este proceso de topicalización es aceptable una vez más, cuando el sujeto y el objeto entonces no tienen la misma animacy, ¿okay? Cuando es obvio de que una de las dos está realizando la acción. Lo mismo ocurre en este segundo ejemplo, donde es obvio que el perro es el que está comiendo el pan, no el pan al perro. Así que por eso esto es aceptable. Otros ejemplos aquí. Nosotros trajimos la cerveza. Una vez más, es obvio de que nosotros fuimos los que trajimos la cerveza. Así que esto es la topicalización del objeto a primera posición, es aceptable. En ciertos casos hay ambigüedad. A ver, unos 4 minutos. Okay. En ciertos casos hay ambigüedad. Por ejemplo, igua an zarzosa. Este orden da como resultado 2 tipos de interpretaciones. La interpretación no marcada, igua an zarzosa, es de que igua me pegó. Pero también, si tomamos en cuenta de que tal vez igua es el objeto y fue movido a la primera posición de topicalización, también puede significar de que yo le pegué a igua. ¿Okay? Pero esto no es posible en todos los casos. Por ejemplo, cuando tenemos 2 nombres, esta interpretación de ambigüedad no es posible. Cuando el sujeto es pronombre, entonces esto tampoco es posible. Tampoco se puede realizar cuando por ejemplo, aquí tenemos un niño y tenemos un perro. Entonces tampoco es claro de quién mordió a quién, así que esto tampoco es posible. ¿Ok? Así que mi argumento, y voy a cerrar con esto, mi argumento es de que es demostrable en diferentes tipos de discursos, es de que la aparición de la construcción pasiva ocurre cuando este proceso de topicalización no es posible, en los ejemplos que había mencionado. Entonces, ¿qué hacemos? Movemos el objeto a primera posición, insertamos la pasiva y entonces esto lo hace posible. En los cantos de curación, quiero hablar un poquito acerca de los cantos de curación para conectar un poco acerca del tema que trató. En los cantos de curación se utiliza la voz pasiva porque hay un tabú entre los cunas en la mención de espíritus. O sea que, y normalmente son los espíritus, como vemos aquí en este punto, los espíritus son los que tienen agencia. Ellos son los que son responsables por las enfermedades, son responsables por los cataclismos, por las cosas que ocurren, las cosas malas que ocurren. Y son los espíritus buenos quienes curan enfermedades y quienes traen orden en el mundo real. Entonces, si no se puede mencionar a la gente en los cantos de curación, ¿qué es lo que se hace? Utilizamos la voz pasiva porque la gente entonces ya no es principal en cuanto a la sintáctica, porque la gente no está aquí mencionado, sino utilizamos la voz pasiva. El camino de la chicha ha sido tapado, que es lo que indica aquí. Solo quería hablar. Y bueno, entonces existen varias otras explicaciones pragmáticas de cuando se utilizan la voz pasiva. Un último punto solamente. En cuanto a la frecuencia de la voz pasiva, solo esto ocurre en mis textos. No quiere decir que esto sea representativo de toda la lengua, solo ocurrió en mis textos. En los mitos y narrativas encontré que
3% de las cláusulas eran pasivas, en los cantos de curación el 2%, en los consejos el 3%, en los procedimientos, cuando normalmente en estos casos se interpreta de que el agente es genérico, de que todos realizan ciertos actos. Entonces en estos casos el agente no es necesario mencionarlo, así que utilizamos la voz pasiva en estos casos. Y yo creo que ya tiempo sí se me acabó, así que si tienen alguna otra pregunta acerca de otros contextos pragmáticos, me encantaría contestar estas inquietudes. Gracias.